Aquí toca llevar el Evangelio. Es por la mañana, pero si el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me dice que debo predicar, da igual que sea por la mañana o por la tarde, no hay horario para decir la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada en cualquier horario. Crean en la palabra de Dios porque da vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es tu esperanza, es tu salvación. Entrega tu vida a Cristo antes de que sea tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Crean en el Evangelio, en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Conviértanse de sus malos caminos. Conviértanse de sus malos caminos y crean en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la justicia verdadera. Ella es la justicia verdadera. Es la palabra de Dios. Crean en el Evangelio porque te da vida eterna. La palabra de Dios. Crean en su palabra, crean en su promesa. Los que creen les da potestad de ser hijos de Dios. Todos los que creyeron les da potestad de ser hijos de Dios. Los que creen y son bautizados para el arrepentimiento de pecados. Debemos nacer de nuevo, arrepentirnos de nuestra maldad. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Hay que bautizarse para el arrepentimiento. El bautismo católico es falso. El verdadero bautismo es el de arrepentimiento de pecados. Jesús se bautizó de adulto. Él nos dio un ejemplo. ¿Cómo debemos bautizarnos para el arrepentimiento de pecados? Si no, no podrás entrar en el reino de los cielos. Convertiros y arrepentiros, dice el Señor. Convertiros de vuestro malo camino. Arrepentiros de vuestra maldad. Nadie podrá heredar el reino de los cielos si no se arrepiente, si no se convierte. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. La luz vino al mundo y como los hombres eran malos, amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres no se quieren convertir de su mal camino, pero eso los lleva a la condenación del infierno. Entreguen su vida a Cristo. Él es fiel para perdonar sus pecados. Cristo es fiel para perdonar tus pecados. Busca al Señor de todo corazón y le encontrarás. Humíllate ante el Señor. Humíllate ante la presencia de Dios. En cualquier lugar, en tu casa, pídele perdón por tus pecados y Él es fiel para perdonar tus pecados. Debes arrepentirte, bautizarte y nacer de nuevo. El que no nace de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Crean en la palabra de Dios. Arrepiéntanse de su mal camino. Entrega tu vida a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entrega tu vida a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Crean en su palabra. Crean en la palabra de Dios que te da vida eterna. Solo la palabra de Dios da vida eterna al hombre. Crean en el Evangelio. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Ella te da vida eterna. La palabra de Dios nos da vida eterna. Crean en la palabra de Dios. Ella te da vida eterna.
La palabra de Dios te da vida eterna. Creen en su promesa. Los que creyeron y fueron bautizados serán salvos, dice la palabra de Dios. Los que creyeron y fueron bautizados para el arrepentimiento de los pecados serán salvos, dice la palabra del Señor. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Ella nos da vida eterna. La palabra de Dios te da vida eterna. Crean en su palabra. Crean en la palabra de Jesús. Dan testimonio, la palabra de Dios, dan testimonio de Jesús. Dan testimonio de Cristo. Él murió por ti en la cruz. Arrepentíos de vuestros pecados. Crean en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios, porque nos da vida eterna. Arrepiéntanse del pecado. Arrepiéntanse del mal camino. Solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Aleluya, Señor. Cuando Dios me quiere usar, yo no me niego, porque si me negare, mi barco se hundirá. Cuando el Señor me quiera usar, yo no me niego, porque si me negare, el barco se hundirá. Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo Jesús.